un gran año para la minería, porque se han iniciado la construcción de 6 proyectos este año, por un total de 8.880 millones de dólares. Entonces, eso nos garantiza, digamos, una dinámica bien interesante para todo el sector, ¿no? Los principales son la ampliación de Toromocho, Quellaveco y Minas Justas, pero también los otros son interesantes, los relaves de San Rafael en lo que es estaño, el Quecher Mine de Yanacocha y el proyecto Ariana de cobre, que es un proyecto más pequeño. Este es un poco el cuadro de lo que se viene. Si nosotros sumamos a estos 8.800 millones de dólares los proyectos que se están terminando de construir este año, o que se han terminado de construir, llegamos a 11.000 millones de dólares. Que tenemos todo el tema de la ampliación del hierro en la zona de Marcona, que es muy importante. También este año está terminando Sauder la ampliación de Toquepala, por ejemplo, que también es un proyecto bien importante, porque cuando ustedes ven las estadísticas de producción de cobre, ven de que estamos cayendo un poquito en los últimos, en las cifras del PBI, los que nos gusta ver los números, está cayendo, pero esto se debe revertir en cuanto Toquepala empiece su producción comercial el próximo año. Y cuando se incorporen la nueva cartera, ya debemos llegar con facilidad a los 3 millones de toneladas de cobre de producción en el Perú. O sea, digamos, los 3 millones los tenemos asegurados. El desafío es poder llegar a otros 1 milloncito más en los próximos años, porque los proyectos existen. Es cuestión de echarlos a andar y superar los temas de permisos, los temas sociales, y también que los precios del mercado nos ayuden un poco. Para este año que viene, un proyecto clave es evidentemente Tía María. Vamos a ver si el tema social se puede desbloquear este año. Nada está dicho. Por el lado de los permisos, ellos han avanzado bastante, ya tienen casi todo listo. No veo el detalle, voy a usarla para poder comentar los otros proyectos. Entonces, Tía María es clave para este año. Otro proyecto que también puede complicarse por el tema social, y ojalá no lo haga, es Corani, que está totalmente listo. Como han dicho, le hemos pagado los 32 millones de dólares que le debemos por haberle quitado la concesión, pero sin embargo Corani nos ha regresado al Estado peruano las concesiones y nos ha regresado todo su estudio y todos sus testigos. Es decir, el próximo año con Proinversión nosotros debemos estar licitando el proyecto Corani y esperamos recuperar nuestros 32 millones de dólares que hemos perdido en el 2011 como Estado peruano. Ojalá que a Dubiri no se le prenda a Bear Creek por segunda vez y haga su segundo pare de proyectos. Después tenemos la integración de Corocohuayco, que este es un proyecto bien interesante, la optimización de Lagunas Norte, y esos son como los principales del año que viene. Para el 2020, Yanacocha Sulfuros está avanzando muy bien. Debajo de Minera Yanacocha hay sulfuros de cobre con oro, que es interesante y tiene es un proyecto muy grande de más de 2.000 millones de dólares. No tiene problemas sociales porque es debajo del yacimiento donde ya Yanacocha está, y por lo tanto no tiene que comprar tierras, es simplemente ingeniería y permisos y financiamiento, ¿no? Y Yanacocha viene trabajando este proyecto con bastante dinamismo desde ahora. También tenemos para el 2020 el proyecto Zafranal, que es un proyecto muy interesante que está en Arequipa, en Carabelí, que también viene avanzando. Está ya el proyecto Zafranal elaborando su estudio de impacto ambiental. Como ustedes saben, ahora el SENACE lo que hace es, no me presentes el estudio, sino ven a conversar conmigo primero
vamos a revisarlo y cuando ya más o menos esté conversado y ya estemos más o menos de acuerdo, ahí me lo presentas. Con lo cual, esto es una ayuda para las empresas, siempre y cuando esa revisión temprana no demore tanto. Y por último tenemos Pampa de Pongo. Pampa de Pongo sí está un poco más complicado por dos razones. Primero, porque el hierro está muy adentro, entonces es muy caro sacar el desmonte y poner ese hierro que está juntito a la costa, y que eso es una gran ventaja, pero hay 150 metros de desmonte para llegar al hierro, entonces eso lo complica, y lo que este proyecto va a hacer es probablemente va a explorar buscando cobre además del hierro para poder sacar adelante este proyecto. Y hacia el 2021 los proyectos que tenemos son los Chancas, tenemos también el proyecto San Gabriel, que es un proyecto de oro que está en la zona de Moquegua, tenemos Jaquira, esos son fosfatos del Pacífico, Anubia, Quicay. También hay otro grupo de proyectos. No tenemos nosotros todavía en el horizonte otros proyectos que también son interesantes, como el Magistral y Michiquillay, porque en el cálculo que tenemos con las empresas estarían haciéndose a partir del 2022. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y saludamos la presencia aquí en el instituto al ingeniero Luis Rivera, el ingeniero chino, me dicen que están aquí. La última exposición va a ser a cargo de Pablo de la Flor, porque el tiempo está quedando un poquito corto, queremos dar tiempo para la premiación. Pablo de la Flor es una persona muy conocida en el sector minero. Es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, ha sido director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción, ha sido vicepresidente de Asuntos Corporativos del Banco de Crédito, ha sido viceministro de Comercio Exterior. Bueno, tiene bastante grado, magíster en Harvard y en Yale. Lo dejamos al señor Pablo de la Flor. Muy buenas tardes, días, ¿qué hora es? Tarde. Buenas tardes con todos. Me toca la ingrata labor de hacer esta presentación final cuando los jugos gástricos comienzan a moverse y además han servido ya los bocaditos afuera. Así que les prometo, sin embargo, que va a ser una presentación bastante corta, porque además tengo la ventaja de que buena parte de lo que iba a compartir con ustedes ya lo comentaron los presentadores que me antecedieron en el uso de la palabra. ¿Quién tiene el...? Bueno, quisiera referirme a lo que significa la actividad minera en el Perú. Es una actividad que, como todos sabemos, tiene un gran legado histórico, es parte de nuestra identidad histórica, cultural, al extremo que la actividad se desarrolla hoy por hoy en 17 regiones, si podemos retroceder. Ya hemos visto que representa un porcentaje importante de la inversión privada, un dato al que no hemos escuchado ninguna referencia, y pongo el acento en esto porque además tiene que ver con la necesidad de desmitificar algunas referencias respecto del impacto de la minería. Hay un eslabonamiento con distintas actividades productivas que hacen que la minería represente aproximadamente el 13% de las compras del sector manufacturas.
es el 21% del impuesto a la renta que el Estado peruano cobra y poco más del 60% de las exportaciones. En términos del empleo, aproximadamente 200.000 personas trabajando en el sector minero. Por cada uno de estos trabajadores tenemos que multiplicar el número de empleos indirectos e inducidos por 6. Siguiente. Siguiente. Lo que tenemos en el sector minero es verdaderamente una locomotora para la economía peruana, y esto queda claramente de manifiesto cuando revisamos la contribución de la minería al crecimiento y al desarrollo del país. Casi 51.000 millones en inversiones acumuladas en la última década, y un país que además, en virtud de este desarrollo y su enorme potencialidad, ocupa los primeros lugares en el mundo en la producción de una serie de importantes minerales. Somos los segundos productores mundiales de cobre, segundos en plata, segundos en zinc, sextos en oro y sextos en estaño. Y ojalá que próximamente, si se hace realidad el proyecto en Puno, seamos también actores gravitantes en la industria del litio. Siguiente. Como decía, el sector minero contribuye de manera sustantiva al quehacer del país, y eso se ve también manifestado en las transferencias que se generan al fisco producto del pago de impuestos. Casi 21% de lo recaudado en los últimos 10 años en lo que respecta al impuesto a la renta, las regalías y otros impuestos especiales. Siguiente. Ya me he referido a este tema, es la gran impronta que tiene la minería en otras actividades económicas, el enorme y dinámico impacto que tiene en el quehacer de la industria metalmecánica, por ejemplo, donde aparecemos con casi el 20% del total de compras, o en el sector transporte, donde la minería tiene una incidencia también notable. Siguiente. El año pasado la minería hizo un aporte de casi medio punto porcentual al crecimiento del PBI. Probablemente este año cerremos con una contribución aún mayor, lo que nos convierte, ¿no es cierto?, en el la segunda fuerza dinamizadora del crecimiento en el Perú. Siguiente. Además, y este es un dato fundamental, la minería transfiere importantes recursos a las regiones en las que opera. 64.000 millones de soles transferidos, y esto, perdón, esta es la contribución total de las industrias extractivas. En el caso del sector minero es aproximadamente 40.000 millones, cuando sumamos las regalías mineras también, a lo largo de la última década, a lo largo de la última década, ¿no? Esto representa el 22% del total de la inversión pública en las regiones que han sido receptoras de estos recursos, el 27% de los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos municipales. Pero lamentablemente, y esa es la otra cara de la moneda, a pesar de las importantes transferencias y los recursos transferidos, lamentablemente lo que se constata es un nivel bastante bajo de ejecución. Apenas el 65% de estos presupuestos han sido ejecutados. Siguiente. Además, y ya se ha referido obligadamente al tema Jaime, no voy a detenerme demasiado, tenemos una cartera de proyectos muy importante, casi 59.000 millones de dólares en distintas iniciativas que podrían plasmarse de manera inmediata en proyectos de relevancia, siempre y cuando logremos sobreponernos a esos dos desafíos a los que voy a referirme al final de mi presentación. Me estoy refiriendo a la tramitocracia, a la que
Jorge Loyola ya hizo alusión a propósito de la identificación de los dos principales cuellos de botella, y el segundo guarda relación con la conflictividad, ¿no? Y hemos visto que en el pasado la conflictividad ha sido un elemento disuasivo muy importante de la inversión. Hoy por hoy no es solamente la conflictividad, lo es también y sobre todo para varios proyectos la creciente influencia perversa de la tramitocracia sobre la cristalización de estos proyectos. Siguiente. Esta es el escalafón, la línea de tiempo de algunas de estas iniciativas. Ya Jaime abundó en esto, pero solamente para que nos hagamos una idea de lo que podría ocurrir si esta cartera de proyectos se hiciera realidad. Las proyecciones que nosotros manejamos nos llevan a la conclusión de que si fuéramos a implementar los proyectos de cobre que tenemos en esta cartera, podríamos literalmente duplicar la producción de cobre en la próxima década, y eso significaría aproximadamente 2.000 millones de dólares adicionales de contribuciones al fisco, ¿sí? 2.000 millones de dólares cada año pagados adicionalmente en impuestos para el fisco. Entonces, esa es la naturaleza y esa es la envergadura de la contribución potencial que puede tener la minería al desarrollo peruano. Recordemos que este ha sido un año marcado por la precariedad fiscal. Nos hubiéramos evitado todas estas tesituras si hubiéramos tenido la capacidad de sacar adelante estos proyectos que hoy por hoy tenemos en cartera y que no son sencillamente iniciativas que flotan en el cielo, sino que son proyectos reales que podrían rápidamente cristalizarse y que además se traducirían, porque resulta muy difícil a veces dimensionar físicamente las implicancias de alguno de estos proyectos. Esos 2.000 millones de soles podrían representar 6.000 kilómetros adicionales de carreteras, un incremento de casi 50% en el presupuesto del Ministerio de Educación, otro 25% incremento en el presupuesto de salud. Entonces tenemos que tangibilizar la potencialidad de esta cartera de inversiones en función no solo del crecimiento en abstracto, sino de estas métricas puntuales de bienestar que están directamente asociadas al quehacer minero. Siguiente. Además, y es importante recalcarlo, el desarrollo de la minería en el Perú se da en un contexto marcado por el desarrollo de un frondoso marco normativo regulador respecto al manejo de temas ambientales, ¿no? Y tenemos una institucionalidad ambiental muy sólida y muy potente, al extremo que en el ranking del índice de gobernanza de los recursos naturales, que es un índice compilado por un grupo de universidades y entidades internacionales, el Perú aparece en un lugar expectante precisamente en virtud de este marco normativo. Entonces, no es que la actividad minera en el Perú se haya desplegado de manera improvisada y irrespetuosa del entorno físico y social, sino que se ha dado en estricta adhesión a un marco normativo, reitero, frondoso y muy sólido, que además es objeto de distintos comentarios positivos y se ha convertido ya en un modelo, por ejemplo, el SENACE, en un modelo a nivel latinoamericano. Hay varios países que están revisando la experiencia exitosa que se ha tenido con el SENACE aquí en el Perú. Entonces, estamos operando en un entorno muy sólido en materia normativa, que además no solamente se remite a los temas ambientales, siguiente, sino también en lo social, y tenemos mecanismos de participación ciudadana que prescriben la consulta y la intervención de los distintos grupos de interés vinculados al desarrollo de todos los proyectos. Además, contamos
con mecanismos de consulta previa. El Perú es un adherente temprano a la 169, y en virtud de ello tiene también un corpus legal que nos obliga a la consulta previa. Entonces, no solamente es una estricta adhesión a altos estándares en materia ambiental, sino también en materia social, y ello complementariamente a lo que las propias empresas van desarrollando en el frente de la responsabilidad social. Siguiente. La minería es una actividad que contribuye de manera sistemática, ¿no es cierto?, a todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y esto lo vemos de manera muy clara en el impacto de la actividad minera, en la generación, por ejemplo, de empleo digno, en la posibilidad de acceso a infraestructura, que en ausencia de esa presencia en las zonas más apartadas y recónditas del país no se daría. Entonces, para la minería, la sostenibilidad no es sino una razón de ser fundamental, y está dentro del ADN del quehacer minero. No existe empresa solvente, sólida y formal en el sector minero que no haya hecho suya la causa de la minería sostenible. Siguiente. Además, y este es un dato muy interesante, nosotros este año organizamos una encuesta entre las empresas miembros de la sociedad, una encuesta que indagaba respecto de sus prácticas sociales, y lo que encontramos fue realmente notable en términos del compromiso que buena parte de los asociados tienen, por ejemplo, con la implementación de proyectos de toda naturaleza que van desde capacitación hasta involucramiento de mujeres en las comunidades, el desarrollo de capacidades institucionales dentro de los entornos en los que se opera, la promoción del emprendedurismo entre jóvenes, proyectos de toda índole que en esencia plasman el compromiso social de la minería con esta forma de trabajo que se ha convertido ya en el sello del quehacer de la industria. Y esto claramente manifestado en los resultados de las encuestas que administramos este año. Además, el sector minero viene participando de manera activa en el EITI. De hecho, el Perú es un país pionero en la implementación de la iniciativa de la transparencia en las industrias extractivas, también conocida como EITI por sus iniciales en inglés. Venimos participando desde el 2004, es un esfuerzo que básicamente transparenta todos los pagos que las empresas mineras realizan por todo concepto del Estado peruano. Además, es información independientemente auditada. Entonces, nosotros somos pioneros en América Latina, otros han seguido los pasos peruanos, pero desde el 2004 las empresas vienen básicamente publicando toda la información respecto de los pagos que le hacen al Estado peruano. Además, hemos ido un paso más allá, estamos implementando unos estudios regionales, lo hemos hecho ya en Piura, en Moquegua, en Arequipa y en Apurímac, estudios en los que además revisamos cuál ha sido el uso que se le han dado a estos recursos, a estas contribuciones que la minería ha hecho a nivel regional. De otra parte, y complementariamente a este esfuerzo o a este compromiso con la transparencia, hemos incorporado en nuestro código de conducta un principio importante que es la lucha contra la corrupción, y desde este año hemos incorporado además un principio de promoción de la igualdad de género y la inclusión de la mujer en la fuerza laboral del sector minero, que es un tema evidentemente que cobra especial gravitación en este momento. Siguiente. Tenemos varias iniciativas que venimos desarrollando precisamente para
promover la innovación tecnológica. Ya es conocido el trabajo que venimos desplegando a través de las hackatones y que ha tenido un efecto muy interesante en el involucramiento de estudiantes de distintas universidades que se reúnen con las propias empresas para buscar soluciones tecnológicas a problemas muy puntuales que las propias empresas identifican, además de convenios interinstitucionales que tenemos con distintos organismos públicos. Quizá el más relevante de estos en este momento, dada la coyuntura, el que mantenemos con el MIDIS para la lucha contra la anemia. Siguiente, y ahora sí, para ir terminando, siguiente. Básicamente enfrentamos dos grandes desafíos, ¿no? Ya nos hemos referido a los dos temas. En primer lugar, la lucha contra esta tramitocracia asfixiante que inhibe y desincentiva la inversión privada, no solo minera, sino la inversión en general, aunque en el sector minero, como ya el señor Loyola señalaba, ha habido una proliferación. Yo diría que ha habido un crecimiento más que exponencial, no solamente las 265 procedimientos administrativos que tienen un efecto directo sobre el quehacer de la industria. Nosotros, por ejemplo, monitoreamos los proyectos en el Congreso para saber qué cosa está ocurriendo, y lo que encontramos es que ha habido un crecimiento mes a mes de distintas iniciativas que están en vías de discutirse o aprobarse, todas ellas con el mismo efecto disuasivo sobre la inversión. Entonces, si realmente deseamos que esta cartera de proyectos se concretice, que se haga realidad y que veamos ese enorme impulso que la minería puede contribuir al desarrollo económico peruano, tenemos que abocarnos a la simplificación y racionalización de los procedimientos. Y quiero ser muy enfático en lo siguiente: repito, sin relajar estándares socioambientales. Las empresas mineras no quieren relajar estándares socioambientales porque los han hecho suyos. Buena parte de estas empresas funcionan con estándares que inclusive son superiores a los que la propia normativa peruana establece. No queremos relajar esos estándares, pero sí queremos que la normativa, la permisología, no milite contra la generación de valor, que es lo que está ocurriendo. Hay mucha regulación que, lejos de añadir valor, lo sustrae. Esa es la permisología que tenemos que desmontar, y además lo tenemos que hacer rápidamente porque estamos compitiendo en un entorno donde hay otros destinos para la inversión minera que pueden atraer esos recursos. Los recursos que no se invierten en el Perú se invierten en Chile, o se invierten en África, o se invierten en Oceanía. No estamos solos, estamos compitiendo por atraer inversión, y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para simplificar estos procesos sin sacrificar la normatividad o los compromisos en materia socioambiental. Y el otro tema tiene relación con el otro desafío, con la conflictividad. Y yo aventuro una hipótesis que creo que la evidencia empírica valida, y es que la conflictividad social en las zonas mineras guarda directísima relación con la enorme frustración que se genera producto de esta gran transferencia de recursos y esta precaria capacidad institucional para ejecutar proyectos que permitan cerrar las enormes brechas en materia social que el Perú arrastra. No puede ser posible que, habiendo transferido 40.000 millones de soles en la última década, tengamos locaciones, tengamos distritos que sigan sin acceso a redes de agua y saneamiento, que tengan una atención esporádica e intermitente en postas médicas, que tengan colegios de pésima calidad. Esos son temas que tenemos que abordar, y para eso necesitamos repensar, reimaginar el mecanismo del canon minero. El canon minero tal cual ha sido diseñado no está funcionando. Hay ya una iniciativa en el Congreso que crea un mecanismo para acercar los recursos a la comunidad, que es un paso en la dirección correcta, pero tenemos que ir más allá de esa precisión
para además asegurar mecanismos de rendición de cuentas que actualmente no tenemos, y asegurar que estas ingentes cantidades de recursos sean utilizados precisamente con el fin de cerrar las brechas sociales. En la medida en que tengamos éxito en ese cometido, y reitero, importantísimo, repensar el mecanismo del canon, creo que los niveles de conflictividad van a bajar sustantivamente y vamos a ser capaces de impulsar esta enorme y prometedora cartera de proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Pablo de la Flor, con sus importantes aportes que definitivamente este sacrificio de prolongar un poco las conferencias vale la pena, y vamos a pedir también un poco de paciencia. Esta es la última y importante conferencia del Banco Central de Reserva, porque desde el punto de vista económico es al que es lo que falta, porque ya mucho se ha politizado, se ha desinformado, lo que se llama la posverdad, o sea, mentira. Mejor vamos a concentrarnos en algo concreto. Por eso que el tema que hemos escogido para festejar el Día del Minero ha sido el tema, pues, económico. Por eso vamos a invitar al señor Diego Macera, que es gerente general del Instituto Peruano de Economía, el señor Diego Macera. Recibamos con un fuerte aplauso.